salvación. Y si la salvación se pierde, pues entonces se pierde una sola vez. Una sola vez se perderá. Pero aquí estamos seguros que la salvación es una sola vez. Para siempre. Para siempre. Y si una persona cree que se pierde, pues entonces se pierde una sola vez. Ahora ven, si acaso muchos de nosotros pensamos que la salvación se pierde, entonces la salvación se pierde una sola vez. Esta salvación es tan grande y poderosa que no se puede escapar, porque nosotros estamos guardados en Cristo. Es bien difícil que tú puedas escapar. Bien, ok. Aquí llegué, hermano. Dios te bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Voy a continuar con la parte 2 para continuar, porque decidí pues que el video no sea muy largo que digamos, para que ustedes no se me cansen mucho, ¿ok? Entonces, yo les estaba diciendo a ustedes, hablando de Hebreos 2, versículo 3, cuando dice el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues entonces, aquí, estos judíos, en la cual el autor le está hablando, porque ya yo le dije a ustedes en la parte 1 que el autor le está hablando a los judíos que trascienden de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Trascienden todos de israelitas judíos. Entonces, muchos de estos judíos, si leemos bien el contexto, si leemos el capítulo 3, versículos 7 al 11, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz y no endurezcáis sus corazones, como en la provocación en el desierto, en el día de la tentación en el desierto, donde ustedes me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y yo dije: siempre ustedes andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, yo juré en mi ira. Por tanto, juré en mi ira que ustedes no entrarán al reposo. Dios, en el Antiguo Testamento, quería llevar al pueblo de Israel, ¿verdad?, al reposo. Al reposo. Y ese reposo tiene que ver cuando llegue el día de la salvación de Cristo, en Cristo Jesús. Cuando llegue Jesús. ¿Entiendes? El reposo es el descanso, el deleite, la salvación de nuestra alma. El reposo más bien proféticamente representa el perdón de los pecados y la salvación. Pero la promesa no se pudo dar, porque el pueblo de Israel, aquí en el capítulo 3, versículos 7 hasta el 11, se está hablando de que este remanente de judíos en Hebreos, ellos están recordando o conmemorizando, todo lo que pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que pasó en el monte Sinaí? Bueno, que la ira o el enojo de Dios, se encendió con el pueblo de Israel. ¿Y por qué razón? Porque Dios llevaba al pueblo de Israel por el desierto. ¿Ve? Dios llevaba al pueblo de Israel por el desierto
Pero muchos del pueblo de Israel se desviaron de la ley y de los estatutos y de los mandamientos de Dios y empezaron a construir un becerro de oro. Eso lo habla en el libro de Éxodo también. Entonces empezaron a construir un becerro de oro y se desviaron en desobediencia. Y Dios le había quitado a 3,000 personas la vida. 3,000 hebreos israelitas murieron. 3,000 hebreos. 3,000 murieron por la mano de Dios, por la desobediencia. Quiere decir que el autor de Hebreo, aquí, estos hebreos, están conmemorizando y recordando todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, que muchos no quisieron obedecer a Dios. ¿Tú me entiendes? Y estaban aquí ellos recordando eso. Entonces dice, acabamos de leer Hebreos 7, 3, 7 al 11. En el versículo 16, vamos a leer ahora más al frente, en el versículo 16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? Aquí el autor de Hebreo está recordando el monte Sinaí y Dios con el pueblo de Israel. Y dice, ¿y con quién estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿No me entiendes? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron llegar a la promesa. No pudieron llegar a la promesa del reposo de Cristo Jesús por desobediente y incrédulo. Ahora, presten atención ahora, más adelante, vamos a ir al capítulo 7, versículo 11 al 13. Vamos a pasar al capítulo 7 del 11 al 13 y dice así, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Aquí el autor de Hebreo está recordando el sacerdocio levítico. Los sacerdotes levíticos, sacerdotes y el sacerdocio levítico. ¿Ok? Entonces, el autor de Hebreo está haciendo una comparación entre el sacerdote levítico en el Antiguo Testamento y la función que hacía en comparación con el gran sumo sacerdote que es Cristo que llegó. Con el gran sumo sacerdote que es Cristo que llegó, que al morir por los pecadores, al derramar su sangre, pues dijo. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo aquí. Vamos a ir más adelante. En el capítulo 8, vamos a pasar al capítulo 8 de Hebreo, versículos 12 y 13. Dice así, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que será por viejo y se envejece ya está próximo a desaparecer. Ya está próximo a desaparecer. Entonces, el autor de Hebreo, al hablarle el conocimiento a estos judíos en ese tiempo, les está diciendo a ellos, ¿verdad? Les está diciendo a ellos que cuando Cristo vino a morir,
y derramó su sangre para perdonar todos los pecados completos y salvar a los pecadores, ¿verdad? Esa salvación es tan grande, que es lo que habla el autor aquí en el libro en el capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor de Hebreo está haciéndole un llamado, un llamado reflexivo, a estos judíos, a muchos de estos judíos de esta época, después de Cristo, no antes de Cristo, sino después de Cristo, ¿ok? Después de la muerte de Cristo. Y le está haciendo un llamado reflexivo a que reflexionen en comparación a todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, comenzando con el monte Sinaí, donde 3,000 personas murieron en el desierto. Y que en el Antiguo Testamento, bajo la ley y los profetas y los patriarcas, no había evangelio, no había salvación, no había regeneración, no había forma. Lo que había era castigo. Y eso lo dice el autor de Hebreo en el capítulo 2, versículo 2, diciendo: porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme, la palabra firme significa segura, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Lo que el autor de Hebreo está diciendo en el versículo 2 es que si muchos en el Antiguo Testamento desobedecieron la ley y los mandamientos, el resultado es juicio, castigo, porque desobedecieron. No es salvación. ¿Me entiende? Ahora, el autor de Hebreo está expresando entonces en el capítulo 8, 12 y 13, que cuando Cristo vino a morir, ahora hay salvación. Esta salvación que habla aquí el autor de Hebreos, aquí esta salvación es perfecta y no se puede comparar a todos los sacrificios de la ley de expiación de animales que se hacía una vez al año, y lo vemos aquí en el contexto, en el capítulo 10, versículo 1 al 2. Vamos a leerlo, ¿ok? En el nombre del Señor. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hicieron una vez cada un año, hacer perfecto a lo que se acercan. El autor de Hebreo está hablando aquí, en el Antiguo Testamento, donde no había salvación. Y dice el versículo 2: y de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributaban este culto, una vez limpios, ya no tendrían más conciencia de pecado. El autor de Hebreo dice en el versículo 2 que una vez todos los judíos, todo el mundo, los pecadores también, hayan caído en Cristo, no tendrían conciencia de sentirse pecadores. Porque es la conciencia lo que al hombre le dicta que es un pecador. Es la conciencia de pecado lo que al hombre le dice por dentro que se puede perder la salvación y que no es digno de ser salvo. Es la conciencia. Pero la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo de salvación es tan grande, como dice el autor de Hebreo 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es tan grande que entonces el autor de Hebreo le dice a estos judíos, aquí, entre la ley y entre Cristo, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande si descuidamos la salvación? Lo que está expresando el autor de Hebreo es que ellos han logrado ser salvos definitivamente. ¿Por qué? Porque la ley no pudo perfeccionar al hombre. Los sacrificios de animales de expiación tampoco pudo lograr perfeccionar y salvar a los hombres y perdonar todos sus pecados, porque la ley era imperfecta, la ley era débil. Pablo dice en el libro vamos a buscarlo, no sé por cuánto tiempo voy, no quiero ir muy largo. Ok, todavía me queda tiempo. El apóstol Pablo dice
en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9, en cuanto a la ley. Dice, Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, siendo conocidos por Él, ¿cómo es posible que muchos de ustedes vuelvan nuevamente a los débiles y pobres rudimentos a los cuales les quieren volver a esclavizar? Pablo está dando una referencia aquí a la ley y a los profetas, donde no había salvación. Entonces, cuando Pablo menciona la palabra débil, está queriendo enseñar que la ley te hace débil. La ley te ve impotente. La ley te esclaviza porque te manda a hacer obra. Y si tú haciendo muchas obras, mucha oración, mucho ayuno, mucha liturgia, mucho mover para aquí, mucho mover para allá, si la ley te ve que fallaste, la ley entonces te ve a ti débil. Débil, impotente, porque no has logrado la cruz. No has logrado llegar a la salvación completamente. Por lo tanto, el autor de Hebreo no está enseñando en el capítulo 2, versículo 3, que la salvación una persona escapar y se puede perder. No. La idea del autor, lo que está enseñando es que como ya ellos conocieron la salvación, y esta salvación en comparación al Antiguo Testamento, esta salvación de Cristo es tan grande que ya los logró perfeccionar. Ya los logró perfeccionar. Y como los logró perfeccionar, Pablo habla diciendo, justificados por nuestra fe, tenemos paz y tenemos entrada. Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz y entrada. Eso significa que ahora en Cristo tienen entrada a la salvación, porque ya somos perfeccionados en Cristo. Ya Cristo está en nosotros. ¿Ve? También no podemos ignorar que el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 3 dice que nuestras vidas están guardadas en Cristo, protegidas en Cristo, nuestras vidas están en Cristo, que es lo mismo de la cruz de salvación. Nuestra salvación está segura, nosotros estamos protegidos en Cristo, no hay forma. Pablo, el apóstol, también dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo eso lo confirma Pablo. Ahora, no podemos olvidar que el autor de Hebreo, más adelante, en el capítulo 10, vamos a leer el capítulo 10, versículo 12 al 14. Vayan conmigo en el nombre del Señor. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. En el versículo 12, el autor de Hebreo está expresando aquí que Cristo en la cruz hizo un solo sacrificio. ¿Ve? Uno. Ese un solo sacrificio, Él logró perdonar todos los pecados de nosotros, del mundo entero, judíos y gentiles. Todos los pecados, pasado, presente y futuro. Logró perdonar todos los pecados. No podemos olvidar lo que Pablo nos enseña en Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice Pablo que Cristo nos dio vida. La pregunta es, ¿cómo nos dio vida? Al perdonar todos nuestros pecados. Y si todos tus pecados han sido perdonados por tu creer en Cristo, tú tienes la vida. Tú estás perfecto en Cristo. Dios te ve justo, Dios te ve perfecto, aunque tú estés débil,
Aunque te sientas débil en la carne, Él, en la obra de Cristo, Él te ve justo. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere enseñarles a ellos. Que ellos se enfoquen en la obra redentora de Cristo y no es en los ángeles. Olvídense de los ángeles. Los ángeles son ministradores, son mensajeros, pero aquí todo lo hace Cristo Jesús. Vamos a continuar con Hebreos 10, 12. Vamos a leer el versículo 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados, mis hermanos? Ustedes, lo que hemos creído, todos, judíos, gentiles, lo que hemos creído por la fe, somos santificados y estamos perfectos delante de Dios. Él no te ve con mancha, Él no te ve con arrugas. Al contrario, que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, dice Efesios 5, 25 al 28, dice que Cristo va a venir a buscar a la iglesia en el arrebatamiento. Una iglesia perfecta, una iglesia sin mancha, sin pecado. ¿Por qué? Porque todo eso Jesucristo se encargó hacerlo en la cruz del Calvario. Y observa, dice el autor de Hebreos, un solo sacrificio. Y si hay un solo sacrificio, hay una sola salvación. Si hay un solo sacrificio, eso quiere decir que hay una sola salvación. Y si la salvación se pierde, pues entonces se pierde una sola vez. Una sola vez se perderá. Pero aquí estamos seguros que la salvación es una sola vez. Para siempre. Para siempre. Y si una persona cree que se pierde, pues entonces se pierde una sola vez. Bueno, a ver, si acaso muchos de nosotros pensamos que la salvación se pierde, entonces la salvación se pierde una sola vez. Pero Cristo logró en el sacrificio de Cristo perdonar todos nuestros pecados para perfeccionarnos, para que nosotros seamos salvos una sola vez. Y jamás, nunca perder la salvación. Para luego, en el arrebatamiento, Cristo buscar a su iglesia, a los santificados. Todo lo hizo un solo sacrificio. Y ese un solo sacrificio fue perfecto en comparación a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso el autor de Hebreos dice, ¿cómo es posible que nosotros, lo que hemos creído, escapemos de esa salvación? Tú no puedes escapar de la salvación, porque la salvación llegó a ti. Pablo dice en Colosenses 3, 1 al 3, que tu vida completa está guardada en Cristo, protegida completa. Tú no puedes escaparte de Cristo. Tú no puedes escapar de la salvación. El autor de Hebreos dice un mensaje reflexivo. ¿Cómo es posible escapar de una salvación tan grande? ¿Cómo es posible? No se puede. Esa es la idea del autor. Que una vez todos los pecadores que creyeron en Cristo, esta salvación es tan grande y poderosa que no se puede escapar, porque nosotros estamos guardados en Cristo. Es bien difícil que tú puedas escapar. Tú te puedes apartar por muchos problemas que tú tenías, pero si tú creíste de corazón, tú no puedes escapar de la salvación tan grande en Cristo, porque Cristo te tiene guardado en esa salvación tan grande. Y eso es lo que el autor está expresando aquí. Así que, amados hermanos, reflexionemos en este mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre. Imposible que tú te escapes de Cristo, de esa salvación, porque ya la tienes segura. Así que valórala, estímala aún en tus debilidades. Y Dios te da fortaleza en tu batalla que tú tengas. Pero ya tú eres salva y salvo en Cristo Jesús. Bendiciones en el nombre del Señor.